Bienvenidos mis amores, mis reyes y reinas de Libra. Una vez más estamos aquí, una nueva lectura, tercera semana de mayo, pero recuerda que estos videos no tienen fecha en específico, no importa, no te dejes guiar por el momento en el que ha sido subida esta lectura. Cuando llegas a este video es el momento en el que el universo hasta aquí te ha traído para que escuches algún mensaje, ¿vale? Creen que el universo no tiene casualidades, sino sincronicidades. Y aquí sí o sí hay un mensaje importante que tú tienes que saber. Millones de bendiciones, millones de gracias a todos mis suscriptores, a las nuevas personas que se están incorporando al canal. Bienvenidos a todos los que comentan, ¿vale? Espero siempre poderos ayudar. Así que puedes mirar también tus otros signos de tu carta natal para que complemente esta lectura. Estaré mirando la energía que viene hacia ti, cómo estarás respondiendo tú energéticamente a esto, mensaje de tus ángeles. El reto para la semana, no te vayas porque al final estaré dando un consejo del oráculo de la sabiduría, sobre lo que el tarot nos muestre que viene para ti durante esta semana. Y ahora sí comenzamos. Respira profundo. Libra, por favor. Energía que está disponible para Libra. Wow. Y en la base, la muerte. Esta energía le salió otro signo, pero no recuerdo porque yo borro automáticamente que salgo de un vídeo. Se me borra todo la mente. Aquí hay un despertar. Aquí hay una luz, una nueva oportunidad. Hay un renacer. Que en la base se quede la muerte. Hay un viejo tú que durante esta semana comenzará a quedarse atrás. Tú verás con claridad lo que es tu vida, lo que ha sido tu vida. Y para muchos ya lo llevas tiempo viendo. Estás viviendo un periodo, o estarás viviendo un periodo de comprensión, de luz, de velos que se caen y te dejan ver cosas que has vivido, cosas que has pasado tiempo atrás, el por qué han sido esas cosas, por qué han llegado esas personas a tu vida quizás para hacerte daño. Y estarás comprendiendo que jugaron su papel en ese momento porque debías aprender algo de esa situación. Y no es justificar el que otras personas te hayan hecho daño, sino comprender que a pesar de que has sufrido, esto te ha dado una lección y esto aporta a tu evolución un nivel de sabiduría muy superior. Esta carta me está diciendo que tú estás listo para dar un paso más, que has conectado de alguna manera, no sé qué has estado haciendo, con la fuerza universal, que estás siendo guiado o guiada a despertar, a renacer, a resurgir, a resucitar, que has escuchado por fin el llamado del universo. Vamos a ver tú cómo vas a estar respondiendo a esta energía durante la semana, que no podía ser otra. Me encanta. Es que tú vas a estar aceptando durante esta semana ese llamado. Vas a estar aceptando que este cambio en ti llega como un regalo del destino. Llega como, es cierto que en algún momento te puede tomar por sorpresa y tú puedes decir, pero ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Dios mío, ¿qué es esto? Sin embargo, vas a comprender que esto que te está sucediendo es un regalo. Es una oportunidad de romper con una estructura que tenías preestablecida antes. Y de eso habla también la muerte, de romper viejos patrones de vida, viejos tú.
Fíjate cómo esta persona rompe, como pudiera ser un muro que tenía a su alrededor, o como una coraza, algo que le estaba aprisionando y no le dejaba ver su propia luz. Así están las personas no despiertas. Cuando tú despiertas, te miras verdaderamente tú como eres, miras tu luz, reconoces tu luz y aprecias mucho el hecho de que ya hayas despertado. Esta lectura que estoy haciendo hoy, y vas a saber si va a resonar contigo o no, si te estás sintiendo así, esta lectura va a ser para personas que estén despertando espiritualmente o que estén en un despertar de conciencia, que ya se estén dando cuenta de que hay un cambio o una transformación en ellos a nivel interior y que estén conectando ahora con cosas que, aunque no comprendan del todo, les permite avanzar, evolucionar. ¿Vale? Maravillosa energía. Vamos a saber cuál es el reto ahora, porque todo no es color de rosa. Vamos a ver qué reto es el que, o qué obstáculo se interpondrá en esta semana, en esta se quiso voltear. Vale. Fíjate que el número 22 va a ser tu número. Y me dicen que el color verde también. No sé por qué el color verde, pero ya veremos más adelante si me dan algún otro color. Pero el número es el 22, un número maestro. Y me dice el árbol del descanso, paciencia y quietud. Y tu reto va a ser el ser paciente y el aceptar lo que te está sucediendo. El aceptar que pase todo esto y los momentos que sean un poco complicados, que quizás no le comprendas del todo a tu situación, tener calma. Darte tu tiempo, comprenderte. No empezar a tironear de lo que te está pasando, intentando quererlo comprender todo o deshacerte de esto. No, quietud. Quedarte en calma por un momento. Tener paciencia, porque el avance que está sucediendo dentro de ti, esta transformación, lleva tiempo. ¿Vale? Ser paciente y quedarte quieto, analizarlo todo desde la calma, desde la paz. ¿Vale? Vamos a ver ahora lo que dice el tarot para ti, Libra. Se te puede estar poniendo a prueba con respecto a tu paciencia, pero no tienes por qué temer porque esa evolución y esa transformación está sucediendo dentro de ti. Vale, claro. Mira, en tus pensamientos estás viendo sí o sí que estás avanzando. Tú vas a tener la lucidez y la claridad de escoger el camino. Es decir, tú vas a ser consciente de lo que estás viviendo, vas a ser consciente de lo que te está pasando y sabrás, me dan el color morado también para ti. Color morado. Sabrás qué camino tomar. Tomarás el control de tu vida y eso lo permite también el despertar de conciencia. Sabrás que cada paso que des, tú eres responsable por tu destino. Independientemente de las cosas que ya estén predestinadas para ti, tú sabrás cómo gestionarlas para ahí acomodar el destino, siendo consciente de que tú eres el creador de él. ¿Vale? Pero tu mente estará muy clara. Habrá movimiento, habrá avance. Fíjate cuántas cartas de movimiento y avance. Las comunicaciones o los movimientos, los viajes y el carro. Te estarás moviendo literalmente. Habrá un cambio total dentro de ti. En tus sentimientos también. Y vamos a aclarar un poco más con el otro tarot lo que representa cada energía. Ahora, a la hora de actuar,
¿Por qué tienes que ser paciente? Pues porque no sabrás cómo. Lo tienes todo a nivel mental y emocional claro, pero no sabrás cómo actuar. Y ese es el momento de tener paciencia, quietud y esperar que la transformación vaya sucediendo. Y vamos a ver qué más aclara. Vamos a ver, no nos vamos a adelantar. Por favor, el carro, en los pensamientos. Fíjate, tendrás mucha claridad en tus pensamientos, porque la energía de la sacerdotisa es, voy a mis adentros, comprendo todo lo que estoy viviendo. Es también estudiar, es también investigar acerca de lo que te está pasando para encontrar una claridad, para ir adentro, conectar con tus heridas, me dicen, conectar con tus viejas heridas. Te darás cuenta de heridas que has tenido acumuladas dentro de ti, una más por favor, acumuladas dentro de ti y sueños que no has podido realizar. Y esto es también propio del despertar de conciencia. Conecto con mis heridas, veo por qué yo he repetido patrones, pero serás consciente de ello, me sale en la mente. Serás consciente de por qué con ciertas personas has actuado de una u otra manera, de por qué sueños no has podido realizarlos por tus propias emociones. Es como hacerte responsable de lo que has vivido hasta ahora y aprender de ello, ¿vale? Vamos a ver ahora. Fíjate, nuevamente el carro, se me están repitiendo las cartas. Movimiento, hay movimiento también a nivel de tu corazoncito. Quieres tomar el control de tu vida, madre mía. Va a ser una semana tremendamente espiritual. Fíjate, en tus pensamientos me sale la sacerdotisa, el carro. Y en tu corazón me sale el carro nuevamente y el sumo sacerdote. Es que aquí definitivamente no me quiero adelantar, no me quiero adelantar. Una más. Es que aquí hay una persona. Esto lo estará provocando la llegada de una persona a tu vida. La conexión de una persona que energéticamente, no todos los despertares tienen que ver con una persona, pero muchas sí. Y me dirigieron, cuando vi esta carta, este viene siendo el divino masculino. Es como si fueras a conectar con alguien. Esta semana estoy viendo mucha energía de el universo está preparando a ciertas personas para uniones que tienen que cumplir misiones específicas en la Tierra. Personas que están alineadas para cumplir una misión. Sí. Y a nivel de tu corazón hay una evolución, hay un movimiento que te está dirigiendo a tu camino espiritual, pero también a una persona. Tu corazón ha reconocido a alguien como ese amor verdadero, como ese amor por destino. Fíjate por qué estás bloqueada o bloqueado o lo estarás y no sabrás qué hacer. Y en la base se vuelve a quedar la muerte y la transformación. Otra vez, se repiten las cartas una y otra vez. Y fíjate que aquí me sale la reina y el rey. Definitivamente aquí hay una pareja que está por llegar a tu vida, una persona que va a llegar a tu vida. Definitivamente. O ya está en tu vida y este despertar ha resucitado. Han reconectado. Fíjate, me dicen que tu bloqueo vendrá de, en cuanto a acciones, recuerdos, apegos a heridas,
pasadas y a esperas en la que ahora puedes que no te creas que esta persona sí es la correcta. Es como cuando tú dices, bueno, he esperado tanto, ese amor que yo tanto he deseado y ahora me llega y no me lo creo. ¿Vale? Hay como un poquito, sí, pero también me dicen que sí tendrás paciencia, que sí estarás teniendo paciencia, sí. Me dicen que para algunos de ustedes estarán viendo el resultado de un tiempo de espera. No te mueves porque estás tratando de protegerte, de autoprotegerte, de cuidar lo que has conseguido hasta ahora, porque has tenido mucha paciencia. Me dicen que conectarás con una persona que la reconocerás, te darás cuenta que esa persona es como si le conocieras de toda una vida. Aquí hay energía de sanación, ¿vale? Tú eres consciente que debes sanar cosas del pasado para poder conectar con tu persona por destino. Ese va a ser el principal. Vamos a ver después en próximas semanas qué es lo que viene. Pero la principal tarea de esta semana es con calma, con paciencia, reflexionar, tomar el rumbo de tu vida, tomar una decisión consciente, pero basado en el reconocimiento de que hay una persona que está ahí para ti. Tú estás sintiendo a esta persona energéticamente como que es tu persona por destino. Tu corazón lo está sintiendo, pero conscientemente sabe que debes sanar. Porque de lo contrario seguirás repitiendo patrones y tienes miedo a volver a sufrir. Probablemente este amor se mantenga en el corazón o para algunos se haya mantenido calladita en el corazón, no se haya expresado por miedo a equivocarse y hayas tenido mucha paciencia y durante esta semana te propongas seguir esperando otro poquito, pero la transformación dentro de ti será evidente, serás consciente de que con esa calma, con esa paciencia, con ese trabajo que ya has realizado, es momento de conectar con esta persona. Serás consciente de que te has estado preparando tú, fíjate, inconscientemente, y ahora es que lo verás, de que te has ido preparando poco a poco, te has ido transformando, te has ido alineando con la energía de esta persona y que ahora es el momento. Te dicen ahora es el momento. Dale. Wow. Uf, estaba con los ojos cerrados y ahora al abrir, espérenme un tantito, que me ha dado hasta como un... Puede que estés teniendo hasta durante esta semana como un poquito de mareo, como si fuera así una vueltita que te dé en la cabeza. Vale, se ha caído esta, fíjate, y quiero tomar otra más. Sí. Número 10, madre mía. Se repite el número 10. Vale. Ya te di que tu número es el 22, pero puedes tener en cuenta también el número 8 y el número 10. Mira, hay algo que en tu vida se repetía una y otra vez y tiene que ver con heridas profundas que tenías en tu corazón. ¿Vale? Ha llegado el momento de darte cuenta que esta forma en la que te venías comportando o
en la que venías teniendo tus relaciones afectivas, ya, debe terminar. Que ha llegado el momento y que ahora hay que abrirle las puertas a ese cambio. Te aconseja que seas flexible ante los cambios y este nuevo renacer que el destino, que la vida, que el universo, que Dios, que el Creador, que la fuente, como tú le quieras llamar, está trayendo para ti. Venías repitiendo patrones que se mantenían como una historia interminable. Se repetían una y otra vez y tú cargando heridas y pasabas a una nueva relación y seguías con esas heridas cargándolas ahí una tras otra. Es momento de cortar, de transformar, de terminar con esa historia interminable que traías hasta ahora. ¿Por qué? Porque el despertar ha llegado. Te aconsejan que seas flexible con esto que está sucediendo para ti. Que sí, que has podido tener mucha calma, mucha paciencia, pero que en algún punto has tenido paciencia inconscientemente, pero por miedo a ser herida. Que ahora tu nivel de paciencia y de flexibilidad va a tener otro aspecto que va a ser el de la conciencia, el de decir, soy paciente porque me estoy sanando, porque ahora sí dirijo y controlo mi vida, entre comillas, porque tú decides lo que quieres hacer, pero actuando en base a lo que la vida te está trayendo. No sé si sabes que cada 9 años, que la vida es cíclica y te van repitiendo las mismas historias con diferentes personas hasta que logres evolucionar y hasta que logres eh, vencer esa materia, como yo le digo. Por ejemplo, si tus relaciones siempre habían sido de dependencia emocional, constantemente, a ver, cada 9 años comienza un nuevo ciclo y la vida te vuelve a poner con personas diferentes historias que al final te lleven a un mismo patrón. Una vez tú seas consciente de eso, tú puedes decir, bueno, pues ahora con esto que me está sucediendo en este momento, voy a actuar diferente. Voy a cambiar mi energía, voy a cambiar mi forma de actuar. Si antes era dependiente, ahora voy a hacerlo diferente y voy a comprenderlo. Ese es el momento que vas a estar viviendo durante la semana. El de comprender qué has hecho que se ha venido repitiendo constantemente y que te ha causado heridas. Y ahora serás consciente de que tu paciencia no va a ser solamente por miedo o por apego, sino porque eres dueña o dueño de tu vida. ¿Me hago entender? Vamos a ver. Porque siento que hay una persona aquí que está llegando a tu vida y estas letritas que te voy a sacar ahora pueden ser importantes para ti. Me dieron el número verde y el número morado. Recuerda, ¿vale? La F, la M y la Y. Siempre digo que no es de vital importancia las letras, pero sí te pueden dar una pista de esa persona que esté por entrar a tu vida o que haya entrado a tu vida. Y tú te estás preguntando, ¿será esta persona o no será? Aquí te están dando las iniciales. También puede ser de otra cosa. Ajustalo tú, lo que te llame a ti. Lo que te esté llegando a ti con estas letras. Y si no, no pasa nada. Será para otra persona. ¿Vale? Mis amores de Libra, espero haberles ayudado. Haberles dado una pista de, se me había olvidado sacar una cartita de Los Ángeles. Yo sí sabía que algo aquí me faltaba. Voy a sacarla, perdón, voy a sacarla. Estas dos se quisieron voltear. Voy a tomarlas. Estas dos. No veas más que el amor. Considera los errores, faltas y malentendidos que hayas podido originar y fíjate solo en el amor que reside en cada persona, incluido tú mismo. Si te concentras en el amor que se halla en cada situación, todo se solucionará de forma milagrosa. Es que claro, este es el comprender que todo lo que has vivido ha sido por una razón en específico, ¿vale? Que solo te concentres en el amor, que cada situación te ha aportado a ti una experiencia,
que solo te concentres en eso y que también que creas que todo se va a solucionar de manera milagrosa. Y la otra, inocencia. Apreciado amigo, la realidad es que todos somos seres inocentes porque nadie puede alterar el perfecto trabajo de Dios. Confíanos tu carga para que podamos ayudarte con semejante peso. Confíanos tu culpa, tu ira o todo lo que oscurezca tu luminoso horizonte. Disfruta de nuevo de la paz que tu corazón ha restituido. Es que claro, todo lo que esté oscureciendo tu alma, tu corazón, tu vida, es momento de dejárselo a los ángeles, a Dios, al universo, como tú le quieras llamar. Y que disfrutes de esta paz que esta transformación va a traer. ¿Vale? Que disfrutes nuevamente de esa paz y esa tranquilidad de conectarse con el amor universal, con el amor del Padre Creador. Ahora sí, mis amores, se me había quedado esos mensajes. Gracias que no dejé de dárselo porque son mensajes maravillosos como para que tampoco te sientas culpable por los errores y lo que has hecho en el pasado. Ha sido un aprendizaje, ha sido como parte del orden universal, ¿vale? Es el perfecto trabajo de Dios. Incluso lo que has pasado mal te está haciendo conectar con tu verdadera esencia, porque todos venimos aquí siendo niños inocentes, que vamos aprendiendo con nuestro día a día diferentes experiencias que nos permiten evolucionar, ¿vale? Esa es la comprensión que estará llegando para ti. Y te va a permitir estar equilibrada o equilibrado y en paz para la nueva persona que llega para ti, ¿vale? Ahora sí, millones de bendiciones, millones de gracias por estar aquí. Espero que hayas visto la lectura completa y que no te hayas ido sin ver este mensaje. Por favor, si así ha sido, coméntamelo, dame like si te ha gustado para que YouTube pueda llevar este mensaje a más personas. Y claro que sí, te espero pronto. Un beso y un abrazo enorme. Chao.